Ok, comenzamos con fuerza electromotriz inducida. Como ya había dicho, la fuerza electromotriz inducida no es más que el inverso de lo que habíamos visto en el tema 8, que era, en el tema 8 era mediante una corriente eléctrica producir un campo magnético. Bueno, aquí se invierte ese fenómeno, buscar conseguir una corriente eléctrica con un campo magnético móvil. Para ello, hablamos de los efectos magnéticos de la materia, de la permeabilidad relativa de un material, de la permeabilidad del material, ¿sí? Cuando hablamos de permeabilidad relativa del material, hablamos de la relación existente entre el campo magnético del material y el campo magnético en el vacío. También hablamos de los tipos de materiales, cuando son materiales diamagnéticos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el K sub M, la permeabilidad relativa, es ligeramente por debajo de 1 de la unidad, como el caso del plomo sólido. Los materiales paramagnéticos, cuando el K sub M está ligeramente por encima de la unidad, como el caso del aluminio. Y los materiales ferromagnéticos, como el hierro y sus aleaciones, que tienen valores de alrededor de 50 o mayores veces la relación que existe entre el campo magnético del material y el campo magnético en el vacío. Bien, hablamos también de la corriente inducida, que hubo un científico Ørsted que se puso de investigador, de curioso, a decir precisamente lo que estamos planteando, cómo crear una corriente eléctrica basada en un campo magnético. Él hizo la siguiente experiencia, de acuerdo a Faraday, que fue el que registró en 1931 esta actividad. Colocó una bobina, en sus extremos conectó un dispositivo que indica la cantidad de amperios que circulan y el sentido en el cual circulan. Es decir, tenemos un imán cargado con su respectivo campo magnético. Este imán es recto, se hace incidir en la bobina y empezó a hacer el movimiento. La dirección del movimiento es precisamente perpendicular a la bobina, al eje de la bobina. Perdón, axial, perpendicular a la bobina, paralelo al eje axial de la bobina. Y él empezó a acercarlo y alejarlo. Observó que el galvanómetro, como estamos viendo abajo, llamado así al equipo que mide la corriente eléctrica y su sentido. Es decir, la aguja deflecta hacia algunos de los lados cuando el imán se aproxima o se aleja. Él descubrió que cuando ocurre movimiento, el galvanómetro deflecta, es decir, genera corriente. Pero cuando se detiene, cuando no hay movimiento, este galvanómetro deja de oscilar, es decir, no produce energía, corriente eléctrica. O sea, no produce corriente eléctrica inducida, ¿ok? Es decir, todo lo que tiene que ver con movimiento del campo magnético se refleja en una creación de corriente inducida. Bien, aquí aparece la explicación de la imagen del experimento de Faraday. Está el concepto de galvanómetro para aquellos que estamos viendo nuevamente el dispositivo. Si se sigue experimentando, se llega a las siguientes conclusiones, que fue lo que hizo Faraday. Si el imán se mueve acercándose, en la bobina aparece corriente a la cual cesa cuando el imán se detiene. Si el imán se mueve alejándose de la bobina, también aparece corriente, pero en sentido contrario, lo que ya habíamos explicado.
Si el imán no se mueve, no hay corriente inducida, no se induce la corriente en él. Cuando hablamos de inducción, es porque no hay ningún tipo de contacto físico entre el campo magnético o el imán cargado magnéticamente y la bobina, es decir, allí ocurre el fenómeno de inducción, ¿ok? Porque no hay contacto físico como tal. Aquí podemos ver la imagen donde el galvanómetro registra de acuerdo a cómo se esté moviendo el campo magnético, ¿ok? Si se acerca, que es la primera imagen, si se aleja, segunda imagen, y si no se mueve, ¿qué ocurre? En el galvanómetro podemos ver que hay corriente hacia un lado, en la imagen B hay corriente pero en sentido contrario, gira o se desplaza, se crea una corriente en sentido contrario, y cuando no así esté cerca en cualquier posición del campo magnético, no se genera corriente si no hay movimiento. Bien, bajo esas premisas, Faraday creó unas, una ley en el cual determinó que las líneas de campo magnético que atraviesan la superficie, como aparece en el lado, en la imagen, son las que me generan, las que me inducen la corriente eléctrica. ¿Ok? Esta, el área que atraviesa las líneas de campo magnético se determina en que sea el área de la bobina. Allí aparecen las líneas y las líneas, entre más líneas hay mayor densidad de campo magnético. Al moverse, esa densidad empieza a circular. Esa circulación se denomina flujo magnético y aparece la identificación con la letra griega phi. Es una magnitud escalar que determina la cantidad de líneas de campo magnético que pasan a través de la superficie en evaluación. ¿Ok? El flujo magnético a través de esas líneas no se ven, no se visualizan. Entonces, se hizo los estudios respectivos para poder hacer esas deducciones de fórmula. Se saben que las líneas deben ser totalmente perpendiculares a el área, como aparece allí en siglas. Pero muchas veces esa dirección podría variar de acuerdo a cómo se esté presentando, la variación de campo magnético. Bien, para llegar a la siguiente ecuación, donde phi, que es el flujo de campo magnético, flujo es igual a B campo magnético por A, el área que lo atraviesa perpendicular, por el coseno del ángulo que forman. Si vemos en la imagen de la derecha, hay tres formas de medirlo. Uno es cuando las líneas del campo magnético están paralelas a la superficie que estemos evaluando. Ahí vemos una bobina de aproximadamente 3 espiras y lo podemos ver que las bobinas están paralelas al campo magnético. Esto induce que el ángulo que forma el frente de la bobina con el campo magnético es 90 grados. Para esta condición no hay flujo magnético. ¿Ok? No hay flujo magnético. Para la segunda condición, la condición B, ya las espiras o el campo magnético se han girado un poco, de manera de que el ángulo que incida es diferente de 90, ¿sí? En este caso estamos poniendo un ejemplo de 45 grados, pero debe ser entre 90 y 0 grados.
Y allí el campo magnético, el flujo magnético vendría siendo el campo por el área que atraviesa, por el coseno del ángulo que está formando el frente de la bobina con las líneas del campo magnético. Y en el último caso, donde el ángulo θ es igual a 0, es porque las bobinas están de frente a la incidencia del campo magnético. O sea, estamos hablando del flujo de campo magnético, estamos haciendo referencia a la imagen que aparece precisamente donde el ángulo de incidencia del campo magnético tiene alguna variación con respecto al frente de la bobina. En el caso A, ese ángulo que es el frente de la bobina con las líneas de campo magnético están a 90 grados. Esto indica que el flujo magnético para esa condición es igual a 0. En la segunda condición, el punto B, el ángulo de incidencia del frente de las bobinas representa ahí a 45 grados con respecto a las líneas de flujo del campo magnético. ¿Ok? Para ello, la fórmula vendría expresada campo magnético por el área, por el coseno del ángulo. Y en el tercer caso, donde el ángulo es igual a 0, quiere decir que el frente de la bobina está paralelo mejor dicho, el frente de la bobina está perpendicular al campo magnético, es donde vamos a apreciar que el flujo magnético está en su máxima expresión, donde solamente depende el campo magnético y el área que incide o que utiliza las bobinas para hacer la conversión de campo magnético a corriente eléctrica. Bien, allí aparece esa imagen, está escrito. Bien, es decir, que cuando el ángulo de incidencia es igual a 0, decimos que el flujo magnético es máximo y vale campo magnético por el área. Y cuando el ángulo es igual a 90 grados, es decir, las bobinas están alineadas con el campo magnético, no se produce flujo magnético. Es decir, allí no hay creación de corriente inducida. Este flujo magnético está expresado en Webers. ¿Ok? Y un Weber es igual a un Tesla por metro cuadrado, como bien claro aparece en la fórmula. ¿Bien? Una faena inducida existe en una espira de alambre siempre que ocurra un cambio de flujo magnético. Cuando hablamos de cambio, aparece Faraday con su ley de inducción, donde dice que la FEM, la fuerza electromotriz, es igual a menos la variación de flujo magnético entre el tiempo que duró esa variación. ¿Ok? Aquí aparece. Esta es la primera fórmula. Como pueden ver, es realmente sencilla. Variación de flujo con respecto a la variación de un intervalo de tiempo. Bien. Y esta fuerza electromotriz es medida en voltios, que es lo que nosotros veremos cuando tengamos esa relativa experiencia. Supongo que una bobina con n vueltas, es decir, para la primera ecuación estamos haciendo que incidir que tenemos una sola bobina, una sola vuelta, una sola espira. Para cuando haya más de una espira, entonces la ecuación quedaría expresada de la forma como aparece allí. ¿Por qué el signo negativo? Bueno, el signo negativo aparece porque la inducción se presenta de la siguiente manera. El campo magnético debe moverse, tiene que tener movimiento.
Al tener ese movimiento, el campo magnético, la inducción quiere mantenerse en su condición. Entonces, si está generando una corriente en un sentido al acercar el imán, la bobina trata de crear un campo magnético contrario para mantener su condición original. Al mantener su condición original, él adversa contrariamente, valga la redundancia, al movimiento que está, y esta va a generar una resistencia de campo, una resistencia inductiva, de manera de que genera la corriente en sentido contrario. Por eso es que el voltaje tiene el signo negativo. De todas maneras, les pondré algunos videos referenciales donde se explica mejor con suficiente tiempo. Bien, pero por ahora nosotros vamos a interesarnos en esta ecuación llamada ley de Faraday. Bien, allí aparece las características, en qué unidad está expresada, Weber sobre segundo, y esto me representa a 1 voltio. Bien, el signo menos indica que la fe inducida se opone al cambio que la produce, como se establece generalmente la ley de Lenz. Aquí aparece otro personaje de la historia científica, que es Lenz, que dice: el sentido de la corriente producida por la FEM inducida es tal que el campo que ella crea tiende a compensar la variación del flujo a través del circuito. Repito, el sentido, aquí es donde aparece el signo en la ecuación. El sentido de la corriente producida por la FEM, sabemos que FEM es el voltaje, ¿ok? Por la FEM inducida es tal que el campo que ella crea, que la corriente producida, tiende a compensar la variación del flujo a través del circuito. Esto lo explicaremos mejor con un video referencial. Bien, aquí aparece: según Lenz, el campo magnético inducido B' se opone a la variación del flujo del campo magnético externo. Aquí en líneas punteadas es el campo magnético externo que está moviéndose en un sentido, y el campo magnético inducido B' está en el mismo sentido en el primer caso. Para esta condición se pueden ver que el campo magnético B', que es las líneas eh, llenas, las líneas completas, es variable, cambia con el tiempo en una dirección, y este me genera una corriente en el sentido, si vamos a ver, en el mismo sentido de la regla de la mano derecha, o sea, antihorario. Y si el campo magnético se aleja, o sea, se va retirando hacia la izquierda, la creación o la inducción de la corriente cambia de sentido. ¿Ok? Allí aparecen cuando el campo magnético, el flujo magnético es negativo y cuando el flujo magnético es positivo. Es decir, cuando va disminuyendo el flujo magnético, cuando va disminuyendo, es que podemos decir que la FEM es positiva. Y cuando el flujo magnético va aumentando, la FEM es negativa, contrario a lo que se dice. Ok. Una FEM inducida siempre está en una dirección que se opone al cambio de flujo magnético. Es bastante complicado tratar de entender ello. ¿Por qué? Porque se quiere decir que a medida que disminuye el flujo, va aumentando la FEM, o sea, va aumentando el voltaje.
y cuando aumenta el flujo, el flujo, la FEM, o sea, la fuerza electromotriz, el voltaje, va en sentido contrario a como está procediendo el flujo magnético. Bien, la ley de Lenz es una consecuencia de la conservación de la energía. Él quiere conservar su condición de producción de energía. Si este fenómeno no fuera el caso, las corrientes inducidas acrecentarían el cambio de flujo que hace que inicie y el proceso se llevaría a cabo indefinidamente. Es decir, que cuando el magneto, el imán o el campo magnético se mantiene estático, allí, si está cerca de la bobina, estaría generando corriente, pero esto no ocurre en la realidad. Hay que hacer un movimiento para que tenga ese tipo de generación, de inducción eléctrica. Aquí aparece que la FEM generada por movimiento vendría siendo el campo magnético por la longitud, por la velocidad con que se mueve el conductor en un campo magnético. Vamos a leer la imagen. En la imagen aparecen un campo magnético que está entrando en la pantalla. Las X quiere decir que está entrando en la pantalla. ¿Ok? Y en forma horizontal está un conductor, un elemento, una sección de una bobina o un elemento extremadamente largo. Este, al ser movido, genera la FEM, pero si no se mueve, no genera una corriente inducida. Esta experiencia es significativa porque se debe hacer para demostrar ello. Por eso es que es necesario tener alguna representación gráfica vivencial de lo que se tiene. Bien, bajo estas premisas, el voltaje o la FEM generada es igual al campo magnético que está en en el, en el sistema por la longitud del elemento que esté dentro del campo magnético por el voltaje, perdón, por la velocidad que es con la cual se mueve el elemento dentro del campo magnético. Cuando allí viene una condición, el campo magnético está cerca siempre de un elemento magnético. Si el cable inducido se empieza a alejar como debería ser del campo magnético, este sigue generando eh, 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 electricidad, ¿ok? Depende de la fortaleza del campo magnético. Y todo es afectado por esas tres características. Campo magnético, o sea, si el campo magnético es mayor o menor, hay una FEM. Si la longitud es mayor o menor, hay una FEM. Y si la velocidad es mayor o menor, hay una FEM, una fuerza electromotriz, un voltaje generado. ¿Ok? Con esto ya tenemos entonces tres ecuaciones de suma importancia. Continuamos. Aquí aparece lo que son los generadores eléctricos, los que tenemos en casa normalmente para reponer cuando hay alguna falla de electricidad. ¿Por qué tiene que ver este tema con ello? Porque todos los elementos que generan electricidad, que trabajan con electricidad y la transforman o transforman energía de algún tipo en energía eléctrica, tienen que ver con esto, con la ley de Faraday. Bien, con la inducción eléctrica. Bueno, aquí podemos ver el primer elemento que produce ese tipo de generación son los generadores.
Es un dispositivo que convierte energía mecánica en energía eléctrica. Se presenta un esquema. Observen el esquema que está viéndose allí. El campo magnético va en los polos del electroimán, en este caso. ¿Ok? Y hay una espira que se mueve girando con una velocidad omega, que está al fondo, dentro del campo, del campo magnético. Y esto me genera una inducción en la espira para generar corriente eléctrica. ¿Ok? Una vez que él comienza a girar dentro del campo magnético, se induce una corriente eléctrica, que es la que normalmente aprovechamos en nuestros hogares cuando falla el sistema interconectado nacional. ¿Ok? Allí es el procedimiento. Un campo magnético, una espira dentro del campo magnético, o sea, un conductor dentro del campo magnético, y se hace mover. Bueno, pero este movimiento es circular. Al hacerlo circular, vamos a ver, el campo la fuerza electromotriz se produce campo magnético por el área de la espira, por la velocidad angular, por el seno de omega t. ¿Quién es omega t? Es un ángulo de desfase. Aquí aparece las características que reúne para esta ecuación en los generadores. Pero, profesor, si este generador está girando, habrá momentos de máxima porque la bobina se presenta perpendicular a las líneas de campo magnético, pero hay momentos en el cual cuando gira ya deja de hacer eso. Bueno, precisamente en la gráfica que vemos a continuación, vamos a ver altos y bajos de ese comportamiento, ¿sí? O sea, vamos a tener un movimiento periódico donde la velocidad angular omega es igual a 2pi sobre t, donde t es el periodo de giro. Ustedes vieron este contenido hace varios años, creo que fue en física de tercer año, pero observen que reúne esa información. Por eso es que le digo que aquí es donde tenemos que tener la información de muchos años de conocimiento, que ya lo tienen, gracias a Dios. Bueno, el símbolo de la FEM a nivel universal es como se muestra en la imagen. Como pueden ver, al hacer girar representa también una onda. Esto quiere decir que la corriente que se produce con este criterio es una corriente que tiene altos y bajos, o es decir, una corriente alterna. Bien, y su módulo viene expresado con las siguientes ecuaciones. I sub 0, donde I sub 0 es igual al número de espiras por el campo magnético, por la sección del área, por la velocidad angular entre la resistencia. ¿Ok? Esto básicamente es a modo más de información que de conocimiento. ¿Por qué? Porque dentro de los generadores es donde se aprovecha o donde se ve efectivamente lo que es la inducción eléctrica, pero no solamente dentro de los generadores. En este caso, los generadores tienen equipo, una parte móvil y una parte estacionaria, como lo podemos ver. Si volvemos a la imagen anterior, podemos ver que la bobina es la parte móvil y él está haciendo uso de algún motor que lo hace girar. En este caso, un motor de combustión lo hace girar y este elemento me induce corriente eléctrica que alimenta a nuestros hogares o alimenta a la empresa. Ese es cuando hay movimiento. En el caso cuando no hay movimiento, que es los transformadores, ocurre un fenómeno semejante, donde un transformador es un dispositivo que tiene
un elemento metálico conductor de campo magnético, o sea, un ferromagnético, llamado núcleo del transformador, y que en sus dos extremos hay dos bobinas, una bobina llamada primaria y una bobina llamada secundaria, sí, tal cual como se muestra en la imagen, enrolladas o devanadas en torno al núcleo, cada uno en su lado, donde por un lado voy a tener una entrada de un voltaje y por inducción magnética se genera corriente en el otro devanado. Es decir, por norma, siempre el devanado de entrada se le denomina primario y el devanado de salida se denomina secundario. Bueno, en el primario se le introduce una corriente generando un voltaje en el primario y este induce una corriente y un voltaje en el secundario. No están en contacto, a pesar de que el núcleo es conductor de electricidad, pero las bobinas están recubiertas con una película totalmente aislante. Es decir, no hay contacto eléctrico entre ellas. De haber algún contacto eléctrico se produciría un cortocircuito. Entonces, el cable está totalmente, los dos cables de las bobinas están totalmente recubiertos de manera tal que ni hagan contacto entre sí para evitar que las espiras sean más cortas y tampoco que entren en contacto con el núcleo del transformador, ni con el secundario mucho menos. Es decir, que no hay contacto físico directo, porque la película o el aislante que recubre este cable es suficientemente confiable. De ocurrir alguna falla, precisamente pierde la funcionalidad el transformador. ¿Ok? Allí aparecen qué identifica cada uno de ellos y obviamente cómo se generaría la electricidad en un transformador o cómo se transforma el voltaje. Voltaje en el primario entre el voltaje del secundario o FEM del primario entre FEM del secundario es igual al número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario. Bien. ¿Por qué? Porque todos los demás elementos son constantes. Si vamos a hablar, el voltaje, como lo habíamos visto en espacios anteriores, depende de varias características, pero las características se mantienen constantes de una bobina hacia la otra bobina. ¿Qué sucede? Hay dos tipos de transformadores. En el primero no hay, hay pérdidas. Como hay pérdidas, puede ser por calentamiento, por cualquier otra característica que ocurra en pérdida de energía, se habla que la relación de FEM es igual a la relación de número de espiras. Pero para que sea un transformador ideal y que no ocurran pérdidas, entonces la FEM está directamente relacionada con la corriente, ¿ok? Y que esta es igual a la relación entre espiras. Estas es las grandes ecuaciones que relacionan las bobinas dentro de un transformador. Ok, muchachos. Para dar ejemplos, caemos en estos ensayos. Como les digo, les dejaré videos referenciales. Sé que este contenido es relativamente fuerte porque es totalmente aparte de todo lo que hemos visto, pero vamos a ver. Y van a observar que los problemas son más sencillos del poco de teoría que hemos visto. Lo difícil de este tema es eh, tratar de entenderlo, pero aplicarlo es relativamente sencillo.
Ya les mostraré. Dice el primer ejemplo. Una espira cuadrada de alambre. Ya sabemos que la espira, ese cuadrado que aparece en la imagen, no es una placa, representa el área de la espira. ¿Ok? De lado igual a 5 centímetros. Está en un campo magnético uniforme. B igual a 0,16 Tesla. Ya tenemos la longitud. Con la longitud, y sabemos que es una espira cuadrada, podemos determinar el área y tenemos el campo magnético. Nos piden cuál es el flujo magnético de la espira, en el caso A, cuando es perpendicular a la cara de la espira. O sea, cuando las líneas azules que representan el campo magnético sean perpendiculares a el área de la espira. Esa es la primera pregunta, que era uno de los 3 casos que estábamos explicando en teoría. El caso B, cuando está a un ángulo de 30 grados. Bueno, ya tenemos el ángulo de incidencia con el área de la espira. Y el punto C, que dice cuál es la magnitud de la corriente promedio. Nos piden corriente en la espira si esta tiene una resistencia de 0,012 ohmios. Tenemos resistencia. Y se hace girar en 0,14 segundos. O sea, gira en un tiempo determinado desde el punto descrito en B, o sea, cuando está a 30 grados, hasta el punto descrito en el punto A, desde 30 grados a cuando sea 0. Es decir, está girando para disminuir el ángulo de incidencia del campo magnético. Bien, una vez entendido esto, si entendieron por favor, o perdón, si no entendieron por favor, comentarlo. Ya entendimos que la espira está girando, está actualmente en 30 grados y quiere incorporarse a 0 grados, o sea, perpendicular al campo magnético. Para ello, si se mueve, es que hay un flujo magnético. Y si hay un flujo magnético, genera una corriente inducida. Si no se mueve, no vamos a generar corriente inducida. Bien. Usamos la definición para el cálculo de flujo magnético. Phi es igual al campo magnético por el área por el coseno del ángulo. Luego usamos la ley de inducción de Faraday para encontrar la FEM. Y con la FEM encontramos la corriente. Esta FEM es igual a I por R, que es lo que nosotros vimos como ley de Ohm. O sea que estamos viendo materia que ya vimos y evaluamos. Sí, porque ese conocimiento en electricidad todo se utiliza. Bien, el procedimiento de resolución sería, primero, calcular el área. Con el área, que es muy sencilla porque es una sección cuadrada, es lado al cuadrado, o es de observar que enseguida cambiamos los 5 centímetros a metros. Trabajamos siempre en el sistema de MKS. Tenemos el área. La primera pregunta es, cuando B es perpendicular a la cara de la bobina, por lo tanto el θ es igual a 0. El flujo magnético es igual a B por A por el coseno de 0. Es decir, B, que es 0,16 Tesla, el área, que es 2,5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Sí, metros cuadrados. Y por 1, porque el coseno de 0 es igual a 1. Quiere decir que en este momento, para la primera pregunta, el flujo magnético es máximo para esta configuración, porque el ángulo es igual a 0. En el punto B, nos piden cuando el ángulo sea 30 grados. Aplicamos la misma ecuación, como pueden ver, pero su coseno es igual a 30 grados, es decir, 0,866. Al hacer esa multiplicación, obtengo el flujo magnético para esa configuración, para 30 grados. Nos piden la corriente.
que genera ese cambio de ángulo, o sea, ese movimiento. Entonces la corriente es igual a Fm entre el radio, por despeje de la ley de Ohm. Al despejar nos queda I igual a Fm entre el radio, perdón, entre la resistencia. La Fm inducida es la variación de flujo magnético entre la variación de tiempo. ¿Cuál variación de flujo magnético? Bueno, hay un flujo magnético para cuando esté la condición en el punto B y un flujo magnético para cuando esté la condición en el punto A. Ya están calculados, simplemente lo introducimos en la ecuación, sustituimos los valores y el tiempo la variación de tiempo que transcurrió para ese movimiento fue 0,14 segundos. Al hacer la operación, nos da que la Fm es igual a 3,86 por 10 a menos 4 voltios. Sustituyendo en la ecuación de corriente, podemos encontrar que la corriente nos da 0,032 amperios. Es decir, que el flujo magnético para el caso A es máximo, ¿sí? El flujo magnético para el caso B es una variación del máximo, es una derivada, es menos el flujo magnético porque hay un ángulo de incidencia que no es perpendicular, no es ideal. Y tenemos la corriente que genera ese cambio de flujo magnético. ¿Ok? Cualquier duda, trataremos de resolverlo. Espero que haya sido lo más claro posible este problema, porque como pueden ver, las fórmulas son sencillas. ¿Ok? Bueno, continuamos con el ejemplo 2. Observe este pequeño detalle. Allí podemos ver lo siguiente. Ya va que están ingresando más personas y hay una comunicación del profesor Julio. Ya un momentico, por favor. Continuamos. En el ejemplo 2, habla de un avión en movimiento. Desarrolla una gran FEM, una gran fuerza electromotriz, un gran voltaje. Vamos a ver qué es eso. Un avión viaja a 1000 kilómetros por hora. ¡Wow! Una velocidad de crucero alta. En una región donde el campo magnético de la Tierra es aproximadamente 5 por 10 a la menos 5 Tesla. Y es casi vertical. Es decir, el avión está circulando y las líneas de campo magnético van de forma vertical. O sea, el avión pasa a través de ello. Es decir, este ejemplo lo podemos identificar, si me permiten subir un poco para ver las imágenes anteriores. A este ejemplo, donde el avión es el elemento conductor, atraviesa con una velocidad por un campo magnético. O sea, es una referencia similar a lo que estamos viendo en la imagen de la FEM generada por movimiento. Volvemos al problema. Entonces, el avión circula a una velocidad y es casi vertical el campo magnético. ¿Cuál es la diferencia de potencial inducida entre las puntas de las alas que están separadas 70 metros? O sea, la diferencia potencial que existe entre un punto y el otro punto de las alas del avión, o sea, del elemento conductor. Tenemos la velocidad, tenemos el campo magnético de la Tierra, nos piden la FEM y tenemos la longitud
de los dos polos del conductor. Considere las alas como un conductor de 70 metros de largo que se desplaza a través de un campo magnético de la Tierra. Allí tenemos que la FEM es igual al campo magnético por la longitud del conductor por la velocidad que atraviesa el campo magnético. Puesto que la velocidad es igual a 1000 kilómetros por hora, es decir, 280 metros sobre segundo. Esa es la conversión para 1000 kilómetros por hora. Y la velocidad es perpendicular al campo magnético. Es de notar que esto es muy relevante. Se tiene que el flujo magnético, la FEM es igual a campo por la longitud por la velocidad. Ya lo habíamos expresado. Sustituimos valores y encontramos que la FEM, por muy grande que sea el avión, apenas llega a 1 voltio. Por eso es que muchas veces en los aviones solicitan que apaguemos todos los equipos electrónicos que generan campos magnéticos para evitar incidir en los aparatos que tiene el avión por los diferentes, al estar moviéndose. Acuérdense, entienda una cosa, que la FEM es producida por campo magnético, por la longitud, por la velocidad. Y en este caso las velocidades son altas, es decir, que pueden generar una FEM por el motivo de la velocidad. Bien, creo que este es sencillo. Lo único que es tener en cuenta las ecuaciones que se tienen que tomar para determinar cada una de las cosas. Simplemente con la resistencia podríamos calcular inclusive la corriente que se tiene, ¿sí? Si tenemos la resistencia entre los dos extremos de las alas del avión. El tercer problema dice, el flujo a través de una bobina toroidal. Cuando hablamos de toroidal es porque se parece a un toroide que porta corriente desde 0,65 miliwebers a 0,91 miliwebers, cuando su núcleo de aire se reemplaza con otro material. O sea, la bobina toroidal es un elemento circular que tiene un elemento interno entre las bobinas, entre la bobina, perdón. Si el núcleo se reemplaza, que era aire, ahora se reemplaza con otro material, ¿cuáles son la permeabilidad relativa y la permeabilidad del material? Bueno, aquí en los datos están lo que nos dan y lo que nos piden. El núcleo de aire es esencialmente el mismo que un núcleo de vacío. ¿Para qué? Para que el campo magnético en el vacío. Tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar, que es la primera ecuación que vimos por allí. Ok, continuando. El ejemplo 3 dice, el flujo a través de una bobina toroidal que porta corriente y cambia de 0,65 miliwebers a 0,91 miliwebers cuando su núcleo de aire se reemplaza. Es decir, el toroide estaba inicialmente sin ningún elemento interno y se está reemplazando con otro material, obviamente conductor. ¿Cuáles son la permeabilidad relativa y la permeabilidad del material? Nos piden, en función de las mediciones que ocurrieron con el flujo magnético, determinar las características del nuevo material. Bien, el núcleo de aire es esencialmente el mismo que un núcleo de vacío. Por eso es que la ecuación nos referenciamos con el campo magnético en el vacío y el coeficiente, la constante de permeabilidad en el vacío. Debemos hacer la siguiente relación. El caso M, que es la permeabilidad relativa, nos hace referencia de un campo magnético entre el campo magnético en el vacío. Como no tenemos esos datos, solo tenemos la relación
de los flujos magnéticos, una cosa es flujo, otra es campo magnético. De los flujos magnéticos podemos ver que esta relación la podemos escribir flujo magnético del elemento del material entre el flujo magnético en el vacío. Teniendo que el toroide es constante su sección, o sea, su área, podemos determinar que la relación entre los flujos magnéticos vendría siendo igual a la relación entre los campos magnéticos. Y esto a su vez sería el K(m) que nosotros necesitamos. Teniendo esta característica, simplemente sustituimos valores de los flujos magnéticos del material y el flujo magnético en el vacío, como lo están dando de datos, sustituimos y encontramos la relación entre de permeabilidad, la relación entre los campos magnéticos, que es 1.4. Es decir, el campo magnético nuevo es 1.4 veces más grande que el campo magnético en el vacío. O, si vamos a ver en términos de flujo, el flujo magnético del nuevo material es 1.4 veces más grande que el flujo magnético en el vacío. Si tenemos esto, también tenemos que el coeficiente de permeabilidad del material es igual a K(m) por μ(0). μ(0) es una constante, ya lo habíamos visto en el tema anterior. Simplemente sustituimos valores y allí obtenemos la constante de permeabilidad del nuevo material que se está incluyendo en el toroide, que es 1.7 por 10 a la menos 6 Tesla por metro sobre amper. Creo que estos problemas, como les digo, son relativamente sencillos. Lo único que tenemos que tener es a mano las fórmulas, y con las fórmulas, simplemente sustituyendo, tenemos los valores. Vemos el ejemplo 4, interesante. La espira de un cuarto de círculo que se muestra en la figura tiene un área de 15 centímetros cuadrados. ¿Qué es la espira? Bueno, esta sección que aparece allí, que es un cuarto de circunferencia, pero para que sea espira tiene que ser una vuelta completa. Por eso es que tanto en un eje como en el otro, en el eje Y y en el eje Z, corre la espira linealmente. Bien, esta área que es como un cuarto de circunferencia me representa 15 centímetros cuadrados. Un campo magnético constante, B igual a 0,16 Tesla, que apunta en la dirección de más X, o sea, está paralelo a X, y atraviesa la espira, llena el espacio independiente de la espira. ¿Ok? Encuentre el flujo a través de la espira, el flujo magnético a través de la espira, para cada una de las orientaciones mostradas. La primera orientación, que es el caso A, la espira está en el plano YZ, o sea, perpendicular al eje X. Allí podemos ver que si es perpendicular el área de la espira al eje X y el campo magnético está en el eje X, vamos a encontrar un flujo magnético máximo, ¿sí? Como lo hemos visto anteriormente. En el caso B, la espira está ladeada, o sea, separada del plano YZ, ¿en cuánto? En 20 grados. Y en el tercer caso, está caída, lo llamaríamos así, hacia el piso, hacia el plano ZX, y en el momento que estamos evaluándolo, la espira tiene una inclinación de 20 grados levantada con respecto a ese plano. Para estas tres características simplemente aplicamos la ecuación. Flujo flujo magnético es igual a B por B perpendicular al área por el coseno del ángulo. Bien, tan sencillo como eso. En el primer caso, en el caso A, el θ vale 0. ¿Por qué? Porque es perpendicular, ¿sí?
Si es perpendicular, como vemos en la imagen, entonces la ecuación vendría siendo campo magnético, que es 0,16 Tesla, el área 1.5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, porque el dato no la dan en centímetros, la llevamos a metros cuadrados, y el flujo magnético vendría siendo 2.4 por 10 a menos 4 Weber. Es el flujo magnético que pasa por la espira. No estamos diciendo que hay inducción, porque no estamos hablando de velocidad de movimiento, solamente el flujo magnético, ¿ok? Que es diferente a inducción. Inducción es cuando hay movimiento. Continúo para el punto B. La espira ya está inclinada, abierta 20 grados con respecto al plano vertical. Es decir, si vemos allí, los dos campos magnéticos, si uno fuese perpendicular, estuviese desviado del original. ¿Cuánto está desviado? 20 grados. Se aplica la ecuación con coseno de 20 grados. Tenemos los mismos valores anteriores, simplemente ahora el flujo magnético dio en menor escala. 2.25 y nos había dado 2.4. Quiere decir que el 2.4 es el máximo máximo flujo magnético para ese tipo de comportamiento, esas características del problema. Y en el punto C, que es donde viene el estudio trigonométrico. ¿Por qué trigonometría? Porque el ángulo de referencia no es el ángulo entre que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo que tenemos que tomar en cuenta? El complementario. Si vamos a ver en esta imagen, podemos ver el campo magnético viene en el sentido positivo de las X. El campo magnético que me está reflejando la espira está inclinado hacia abajo y el ángulo que me refleja es del, del lado opuesto, del vértice opuesto del que yo debo estudiar. ¿Cuál es el vértice que debo estudiar? El que está uniendo los dos campos magnéticos, es decir, este vértice pequeño. Si por trigonometría podemos decir que los ángulos internos de un triángulo mide 180 grados. En la parte inferior podemos ver que es el ángulo rectángulo, 90 grados. En este lado ya nos están dando el ángulo de 20 grados, es decir, que el ángulo que nos interesa mide 180 menos 90 menos 20. Tenemos que el ángulo de incidencia es 70 grados. Al ubicar ese ángulo, simplemente lo colocamos en la ecuación con los datos anteriores y podemos ver el flujo magnético que ocurre allí. 8.2 por 10 a la menos 5 Weber. Pero, profe, ¿este valor es mayor? No, es menor porque observe que el exponente del 10 es mucho menor, o sea, es más ceros a la izquierda. En otras palabras, los tres flujos magnéticos están expresados de esta manera, siendo el mayor el del comportamiento que ocurre en el caso A, que es 2.4 por 10 a la menos 4 Weber. Bien, continuando con el problema 5, dice lo siguiente: una bobina circular de 50 espiras tiene un radio de 3 centímetros. Está orientada de modo que las líneas de campo de un campo magnético son normales al área de la bobina. Cuando hablamos de normales, porque es perpendicular al área de la bobina. O sea que el ángulo de incidencia que estamos hablando es igual a 0. Supongan que el campo magnético varía de tal manera que B aumenta desde este valor hasta este valor, desde 0,1 Tesla hasta 0,35 Tesla, en un tiempo de 2 milisegundos.
Encuentre la FEM inducida promedio de la bobina. Aquí reúne los datos con las características que se solicitan, los dos campos magnéticos. Nos piden hallar la FEM. Bueno, la FEM es igual a N por la variación de phi, entre la variación del tiempo o variación del flujo magnético. Esa es la ley de Faraday, sabiendo que el flujo magnético es igual a esta ecuación. Y el otro valor, la otra característica que necesitamos es el área de la sección. Nos están diciendo que el área es una bobina circular, por eso hay que leer muy bien y hasta varias veces el enunciado, porque cuando nos dice bobina circular de radio 3 centímetros ya podemos hacer referencia a un círculo y el área corresponde al área de una circunferencia, igual a pi por r cuadrado. Bajo estas premisas simplemente sustituimos valores. La variación del flujo magnético es igual a la variación del campo por el área, porque el área se conserva, es la misma espira. ¿Ok? Simplemente hacemos la resta, la operación matemática algebraica del valor. Tenemos la variación de flujo igual a 7,1 por 10 a la menos 4 Weber. Con esto y el tiempo que tarda en girar, esa variación, tenemos que la FEM o el voltaje producido por las 50 espiras al moverse desde un campo, desde una condición hasta la otra, sustituimos en la ecuación, operamos matemáticamente y nos da que el campo, la FEM, o sea, el voltaje, la fuerza electromotriz, nos da 17.75 voltios. Observen que las ecuaciones son relativamente sencillas. Con esto encontramos que al cambiar el campo magnético dentro de una misma espira o dentro de un mismo elemento conductor, podemos encontrar inducción de electricidad o en este caso inducción de voltaje cuando hay cambio de campo magnético o cuando hay movimiento. Bajo estas características podemos observar que las ecuaciones son relativamente sencillas, las operaciones son sencillas. Lo interesante es interpretar lo que expone cada problema. Bueno, muchachos, como en conclusión, en el tema 8 se estudiaron dos formas en las que se relacionan la electricidad y el magnetismo. En la primera, una corriente eléctrica produce un campo magnético. Y en la segunda, un campo magnético ejerce una fuerza sobre una corriente eléctrica o carga eléctrica en movimiento. ¿Sí se acuerdan? Estos descubrimientos se realizaron en 1820 y 1821. A partir de entonces los científicos comenzaron a preguntarse si las corrientes eléctricas producen un campo magnético, entonces es posible que un campo magnético produzca una corriente eléctrica. De allí es donde viene el fenómeno de la inducción. Bueno, 10 años después de esto, el estadounidense Joseph Henry, de 1797 a 1878, y el inglés Michael Faraday, encontraron cada uno por su cuenta que esto era posible. En realidad, Henry hizo el descubrimiento primero, pero Faraday publicó sus resultados antes e investigó el tema con más detalle. Ahora, hemos estudiado este fenómeno y algunas de sus aplicaciones que cambiaron el mundo, incluyendo el generador eléctrico. En el tema 9 se realizó el estudio del fenómeno de inducción electromagnética, encontrando las diferentes variantes que se observan en el estudio. Bueno, muchachos, espero que hayan entendido. Nos estaremos viendo
Cualquier duda, les dejaré un video o varios videos de referencia de manera tal de poder entender un poco más lo que es la FEM inducida. El examen de esto es para el próximo lunes, ¿ok? Sí, este es el último tema, Stephanie. Y lo único que faltaría es una experiencia, por eso es que me interesa que asistamos. Bueno, los que no, grabaremos lo que suceda en la actividad, de manera de que ustedes tengan una experiencia de esto. No, Stephanie, el experimento es uno y la evaluación es otra. Si ven en el plan de evaluación, allí está contemplado que este tema se divide en dos, un examen y el experimento. Dado que este tema es un poco engorroso, cada uno vale 15% del momento 3, del momento pedagógico 3, ¿ok? Para completar un 30% de todo lo que representa la FEM inducida. Cualquier duda, muchachos, con mucho gusto trataré de explicárselos, ¿ok? Bueno, cuídense. Los que no van a asistir, por eso les repito, no, el experimento no. En clase trataremos de hacer una semejante de lo que se quiere hacer y buscaré la forma de que ustedes hagan una experiencia en sus hogares individuales o en grupos pequeños. Pero que ustedes, no es para que se alarmen, pero sí sientan el fenómeno de la inducción, que es lo que actualmente está moviendo al mundo, inclusive en los celulares de nueva tecnología de alta gama, ya hay cargas por inducción, o sea, no necesitan cables para cargar, igual algunos televisores, y hay muchos equipos que actualmente están trabajando con eso. Pero hasta ahorita, como estamos tocando este tema en física, ustedes van a empezar a entender algo. No es que vayan a salir científicos de la física, pero por lo menos entiendan qué es inducción. Bien, bueno, Álvaro, feliz día. Espero que hayan entendido. Nos vemos. Vayan con Dios. Cuídense, por favor. Se necesita, los necesito mucho. El colegio los necesita, el país los necesita. Así que a cuidarse porque hay muchos problemas.